Martes 28 de marzo. Caminar sobre el agua. En el tiempo en que estuvieron con Jesús, los discípulos vieron muchas cosas increíbles, aunque pocas pueden compararse con los eventos que se describen en Mateo capítulo 14 versos 13 al 33, Marcos capítulo 6 versos 30 al 52 y Juan capítulo 6 versos 1 al 21. Jesús usó 5 pequeñas rodajas de pan y 2 pescados para alimentar a más de 5,000 personas. Una vez más, ¿qué debió de haberse cruzado por la mente de los discípulos después de presenciar algo como eso? Escucha Mateo capítulo 14 versos 22 al 33. ¿Cuál es el mensaje más importante que podemos extraer de esta historia para nosotros mismos que nos sirva de ayuda en nuestro caminar con el Señor? Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Con la alimentación de las multitudes, estos hombres acababan de presenciar el poder de Jesús de una manera increíble. Verdaderamente, Jesús tenía control sobre el mundo natural. Eso debió de haber sido lo que ayudó a Pedro a hacer este pedido osado y algo presuntuoso. Comillas: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Cierre de comillas. Mateo capítulo 14, verso 28. ¡Qué expresión de fe! Jesús entonces reconoció esta fe y le dijo a Pedro que viniera, lo cual hizo, manifestando una vez más su fe. Una cosa habría sido caminar sobre el agua cuando estaba calma, pero Pedro lo hizo en medio de una tormenta. La lección más común extraída de esta historia es la de no quitar la vista de Jesús. Sin embargo, hay algo más. Pedro seguramente confiaba en Jesús, o nunca le habría hecho ese pedido a Jesús, ni habría actuado cuando él accedió. Sin embargo, una vez que lo hizo, comenzó a sentir miedo, y con ese temor comenzó a hundirse. ¿Por qué? ¿No podría Jesús haber mantenido a Pedro a flote a pesar de su miedo? Jesús, no obstante, permitió que Pedro alcanzara el punto en el que no podría hacer otra cosa que clamar en su desesperación: «Señor, sálvame». Mateo capítulo 14, verso 30. Entonces Jesús estiró la mano e hizo exactamente lo que Pedro le pedía. El hecho de que Jesús, extendiendo la mano, asió de él, Mateo capítulo 14, verso 31, cuando simplemente podría haberlo mantenido a flote sin necesidad de contacto físico, seguramente ayudó a que Pedro se percatara de cuánto necesitaba aprender a depender de Jesús. Podemos comenzar nuestra caminata con gran fe, confiando en el poder de nuestro Señor, pero cuando la situación se pone difícil,
necesitamos recordar las palabras de Jesús a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mateo capítulo 14, verso 31.